Hipatia, una vez más os doy la bienvenida a esta nueva conferencia. El profesor Eloy Millet nos va a ofrecer la primera de dos conferencias motivadas por la celebración del Día Internacional de la Mujer y en reconocimiento a las mujeres que propiciaron un cambio social como título para el día de hoy. Eloy es asiduo colaborador con la asociación y solo para los que aún no lo conocen os diré que es licenciado en Economía y Empresa por la Universidad de Valencia, catedrático en Administración de Empresas y Matemáticas financiera, investigador y conferenciante entre la filosofía y ciencia. Eloy, muchas gracias por la aportación que nos haces a Hipatia y a todos por vuestra asistencia. Acordaros de mantener los móviles en silencio. Quien lo ha comentado Juan Luis. ¿Se oye bien? ¿No? ¿Así? ¿Más cerca? ¿Así? ¿Bien? Bona vesprada a tots. Buenas tardes a todos. Los que me conocéis estaréis acostumbrados a escuchar de mí una historia y muchas ideas. Una historia que tiene que ver con el ámbito científico y las ideas que la desarrollan y adornan. Hoy vamos a cambiar completamente de tercio. Vamos a hacerlo al revés. Os voy a contar muchas historias, pero rodeando una misma idea. La idea del injusto trato que se ha propiciado desde centurias a la mujer. No se trata aquí de remover la conciencia de nadie. No se trata de ir en contra de los hombres. Se trata simplemente de plasmar una serie de hechos para que cada cual actúe en conciencia y de acuerdo a sus propias capacidades. Como bien ha dicho Carmen, esto va a ser un pequeño ciclo de dos charlas. Esta primera tiene que ver menos con ciencia y más con cambios sociales y qué personas, y lo que es más importante a mi juicio, en qué circunstancias han podido cambiar una estructura social diseñada por los hombres y que algunas mujeres han hecho recapacitar a esos hombres para que esa estructura social cambie. La segunda conferencia en abril tendrá un aspecto más científico. Aquellos aspectos en los que la mujer ha intervenido más que el hombre, como por ejemplo la cristalografía. Hay más cristalógrafas que cristalógrafos y la categoría que han alcanzado respecto de la cristalografía nos ha llevado a las cotas científicas de las que hoy podemos disponer. Veremos aspectos de cómo se descubrió la radiactividad, cómo la señora Curie pudo trabajar y los esfuerzos personales y sociales que para ello hizo falta. Y así más, vamos a empezar con nuestra cantidad o conjunto de historias en torno a esa idea. Si me lo permitís, os voy a recomendar un par de libros. Hay muchos textos que hablan de este tema.
Pero a mí me han impresionado y gustado especialmente estos dos. El de Adela Muñoz, cuyo título es Sabias, y un par de autores, Javier Sanz y Rafa Ballesteros, cuyo título es Ni tontas ni locas. Y ese título viene a cuento porque Jacinto Benavente fue invitado a dar una conferencia en una institución de mujeres. Se negó y dijo que él no daba conferencias a mujeres tontas ni a mujeres locas. De ahí el título que este par de autores han puesto: Señor Benavente, ni tontas ni locas. ¿De qué se habla hoy en día respecto del tema entre mujer y hombre? ¿En qué condiciones? ¿Qué provoca? Provoca que periodistas como por ejemplo José María Calleja esgrima esta frase: los hombres asesinan a las mujeres porque creen que son de su propiedad. Una frase muy grave. Si nos atenemos a la estadística, ...976 mujeres asesinadas en 15 años, desde el 2003 hasta el 2018. ¿Y por qué? Porque estas mujeres no tienen ideología de género. ¿Qué es eso de ideología de género? En China, en Beijing, en 1995, se hizo un simposio con motivo del tema de la mujer. Y el Papa Benedicto XVI definió por primera vez a la ideología de género diciendo textualmente: es la rebelión de la criatura contra su propia condición. La criatura es la mujer y su propia condición es esa ideología de género. Y ahora veremos en qué consiste, según el Papa Benedicto XVI y según la Iglesia, en qué consiste y en qué condiciones se desarrolla esa ideología de género. Básicamente es para que la mujer no sepa otra cosa. Saber es leer y leer implica saber. Para que la mujer no lea, tiene que ser analfabeta. Y para que no comprenda, aunque sepa leer, no tiene que recibir educación. Para que no sepa otra cosa. ¿Desde dónde arranca esto? Nos remontamos a la Ilustración. Esos siglos que van entre el 17 y el 19 aproximadamente. ¿Sabéis cuál era el lema de la Ilustración? Sapere aude. Atrévete a saber. Si la mujer se atreve a saber, se rebela contra el hombre. Problema. Solución: que no sepa. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Un ejemplo. Empecemos ya. Katherine Johnson, que el presidente Barack Obama la premió con una de las medallas más distintivas de Estados Unidos en 2015, porque ¿sabéis qué hacía Katherine? Calculaba la trayectoria de un proyectil, o en este caso concreto trabajaba para la NASA y calculaba la trayectoria donde tenía que caer un artefacto espacial. Entonces, Katherine, ¿cómo lo haces? Es muy sencillo. Sé el final y puedo tomar atajos. La máquina, los ordenadores, la potencia de ordenador que la NASA en la década de los años 60-70 disponía, no era
tan rápida esa máquina como la cabeza de calcular de Katherine Johnson. Es más, todos los ingenieros de la NASA se fiaban más de los cálculos de Katherine que del cálculo que habían hecho los ordenadores en caso de diferir. Y lo que repetían era el cálculo del ordenador para corroborar el de Katherine, pero se fiaban del cálculo de Katherine. ¿Por qué decía Katherine que sabiendo dónde tiene que caer espacio y tiempo, dime el lugar y en el momento en que quieres que la cápsula espacial caiga, aterrice, y yo te calcularé exactamente su trayectoria? Ese atajo que Katherine podía vislumbrar porque sabía dónde y cuándo tiene que caer la cápsula, cosa que el ordenador no, es porque puede simplificar cálculos matemáticos. El ordenador no tiene esa capacidad. El ordenador ha sido diseñado para una secuencia de cálculos. Esa secuencia tiene que reproducirse en su totalidad. Katherine podía omitir una parte de la secuencia y por eso calculaba con mayor rapidez que los ordenadores de la NASA. ¿Qué ocurre con el trabajo de la mujer? Nuestra querida periodista Pepa Bueno dice que ¿cómo sería el mundo si se pagase todo el trabajo gratis que hacen las mujeres? Seguro que el mundo y el aspecto laboral no serían tal como es. Bien, hay mucho ruido por ahí. Pero ¿cómo pudo empezar todo este ruido? ¿Por qué? Remontémonos a 11.000 años atrás. Ahí tenéis 4 zonas: Egipto, Mesopotamia, la India y China. Os he rodeado con un círculo Mesopotamia porque es la región en la que hay 2 yacimientos arqueológicos que nos han permitido resolver e interpretar y leer lo que os voy a exponer a continuación. Son datos objetivos. Precisamente en Mesopotamia, en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates, aquel terreno es muy fértil. Y ocurre en que los núcleos poblacionales para aprovechar la fertilidad de la tierra iban en aumento y cada vez habían más gente que iba a trabajar las tierras porque sus cosechas eran muy buenas. Eso hizo que apareciera un núcleo poblacional, el más grande de aquella época, una ciudad llamada Eridu. Se dice que la ciudad de Eridu ha sido fundada o creada por los Anunnaki, dioses de la luna llena. Pero, ¿qué hacían las personas que vivían en estos núcleos? ¿Cuáles eran sus divinidades y a qué dedicaban cierto tiempo? Construían lo que se llama el polos. Lo tenéis aquí, a esta parte de la pantalla. Constituye un tronco hueco en forma de semiesfera, del que colocaban un palo vertical en el fondo y una pequeña bola encima del palo. Esto lo depositaban en el suelo y cuando salía el sol iba recorriendo el horizonte hasta el ocaso, iba dibujando ciertas sombras en el fondo, en el cuenco semiesférico del polos. Y cuando a lo largo del día les ocurría un acontecimiento agradable, marcaban esa sombra. Y había que repetir en ese momento para que otra cosa volviera a salir bien. Y al contrario, si durante ese día había ocurrido algo malo,
el círculo, la sombra que había dado el sol, denotaba que en ese momento del día no había que hacer ciertas cosas porque saldrían mal. Los dioses vaticinaban, interpretaban que eso podía salir mal o podía salir bien. Esto dio lugar a lo que luego Ptolomeo transformó en astrología. Lo veremos en un momento. Estos conglomerados de personas, o polis, en la antigua Grecia, eran diversos. Os voy a presentar unos pocos, porque delimitan la condición de la mujer históricamente. En esa ciudad de Eridu habían varios templos dedicados a varios dioses, pero el mayor de ellos, el dios al que se atribuía mayor divinidad, era el dios Nanna, el de la luna llena, cuya sacerdotisa, la tenéis ahí, Enheduanna, se dedicaba a ejercer ante el pueblo de mediadora, de medium o de pitonisa, de las revelaciones que el dios Nanna le decía: comunica esto a tu pueblo. Y en estos yacimientos de Mesopotamia se ha podido leer que las mujeres tenían un sello identificativo propio, como Enheduanna, un sello en el que al presionar sobre arcilla fresca quedaba impresa la marca o la firma de esa mujer. Podían cobrar por sus servicios, eso sí, la mitad de lo que cobran los hombres. Y la misión de las mujeres que no estaban dedicados a sacerdotisas era la de dar hijos al hombre, o bien buscar una esclava para que el hombre tuviera esos hijos. Si no cumplía ni una ni otra cosa, era repudiada y se la expulsaba del núcleo de esa población. Era rechazada. De esta manera interpretamos que Sara, hermana y mujer de Noé, tuvo que buscar a una esclava, a Agar, para que le pudiera dar hijos. Ni Sara ni Noé hubieran podido vivir en la ciudad de Eridu. El padre de Enheduanna era el rey Sargón. El rey Sargón tiene una historia que es idéntica a la historia de Moisés. Depositado en un río, en una cesta, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta surge enseguida: ¿es que el mito de Moisés nace del mito del rey Sargón? Volvemos a Enheduanna como sacerdotisa. Era sacerdotisa y esposa, pero esposa de la divinidad de Dios. Es la precursora de las monjas que se desposan con Jesús. Enheduanna sabe leer y escribir. Y nos han llegado a través de estos yacimientos arqueológicos 5 obras místicas. No es otra cosa sino la recopilación de esas revelaciones, presuntas revelaciones, que la deidad de la luna llena le transmitía a Enheduanna para que la transmitiera a su vez al pueblo. Veamos otra polis, otro núcleo poblacional, las Amazonas. Las Amazonas eran una sociedad matriarcal. Si observáis bien el grabado, veréis que hay una escena central en la que se le está extirpando el pecho derecho a una adolescente, porque las Amazonas tenían que extirpar el pecho derecho para poder disparar el arco con mayor libertad. Pero no solo eso,
sino que mutilaban a sus hijos varones recién nacidos. Les fracturaban brazos y piernas para que les crecieran deformes y no pudieran dedicarse a la guerra, sino al cuidado del hogar y a las labores domésticas. Cuando Francisco de Orellana descubrió el río Amazonas en Brasil, le puso ese nombre porque en sus orillas vio a unas fieras guerreras que defendían sus poblados hasta la muerte, y les llamó por ese motivo Amazonas a ese río. A ver, en Atenas se prohibía a la mujer gobernar. Existía una asamblea popular o eclesia, de ahí el nombre de iglesia, viene de esta acepción en griego, y se decreta para la polis de Atenas, se decreta que la mujer no puede tener herencia ni dote. Es vendible junto con sus hijos. El marido puede vender junto con los hijos a la mujer. Y para cualquier acto, la mujer necesita del consentimiento del marido. Ya empezamos a tener antecedentes. Pero no todas las polis consideraban a la mujer de la misma manera. Veamos Esparta. Las espartanas constituyen una excepción. Esparta se forma por la invasión de los dorios a los hilotas. Los dorios, más numerosos y poderosos, dominan y esclavizan a los hilotas, que ya estaban ocupando la parte de Esparta. Como consecuencia, se decreta las de Atenas, más que las mujeres sí que podían, en este caso en Esparta, tener propiedades. Y tenían una limitación en cuanto a el aspecto físico de los hijos varones que nacían, que sí, a diferencia de las amazonas, sí que se dedicaban a la lucha. Cuando nacía un hijo varón, la madre espartana lo sumergía en un barreño lleno de vino. Y depende de la actitud y de lo que le ocurría al niño, pues lo lanzaba al aposteto o lo presentaba a la eclesia para presentarlo, y hay un miembro más en la comunidad, hay un guerrero más. ¿Pero qué es el aposteto? Un precipicio, un acantilado al mar al que se lanzaba el niño recién nacido si la madre veía que físicamente no estaba bien dotado. Vamos al siglo VI antes de Cristo. Hay un detalle en este tiempo, y el detalle lo protagoniza Aspasia de Mileto. Aspasia de Mileto funda en Atenas lo que se llama una escuela de hetairas. En aquel tiempo una hetaira es una mujer de compañía, pero ojo, una culta mujer. Antes de ser hetaira había que estudiar mucho, saber de todo el conocimiento de la época para poder acompañar y hablar al mismo nivel, de tú a tú, con todos aquellos filósofos y personajes que tenían el conocimiento. Las hetairas eran mujeres de compañía para todo. Llegó a ser modelo del escultor griego Fidias, pero no solo eso, sino que entabló amistad con el filósofo Pericles. Hizo que Pericles se divorciara de su mujer y se fueron a vivir juntos a una casa.
en la que Sófocles, Sócrates, Fidias, Eurípides, Anaxágoras, todos los antiguos grandes filósofos de aquella época se reunían en casa de Eurípides y de Aspasia. Ahí tenéis una imagen de la conversación y de la relación. Pero no solo eso, sino que era la única casa en la que los filósofos y las personas que acudían podían hacerlo acompañados de sus esposas. Y eso estaba muy mal visto, porque la esposa tenía que dedicarse únicamente a parir, criar y engendrar. Esto lleva a una consecuencia. Como proliferaban escuelas de hetairas y cada vez había más, eran profesionales, empezó la sociedad a rebelarse contra estas mujeres porque descuidaban a su familia, o quizá porque era su marido el que tenía que hacer alguna de las tareas domésticas que pensaba que tenía que hacerla la mujer. Entonces empezó lo mejor para la familia es que la mujer no sepa. Ya tenemos aquí el principio de la negación de la ilustración, el sapere aude. No hay que dejar que la mujer sepa. Sin embargo, la lucha no para, la lucha continúa. Está prohibido a las mujeres ejercer la medicina. Está prohibido a las mujeres ejercer de comadronas. No pueden asistir al parto a cualquier otra mujer. Está prohibido que la mujer sepa ni leer ni escribir. Y está prohibido que cobre por sus trabajos. Sin embargo, hay ciertas mujeres que rompen estas reglas y no las respetan. Como por ejemplo, Agnódice. Se corta el pelo y se disfraza de mujer y va atendiendo como comadrona a todas las parteras a lo largo y ancho de Atenas. Cada vez las mujeres que van a dar a luz reclaman a este joven y guapo médico, que no es otra cosa que una mujer, es Agnódice. Cuando se descubre que Agnódice es mujer, la llaman a la eclesia, al Areópago. El Areópago es este edificio o templo griego en el que se reunía la jerarquía política de aquel entonces. Bien, el Areópago la condena a muerte. Y cuando toda Atenas se entera de que van a ejecutarla, las mujeres de Atenas salen en masa a las calles gritando y protestando, y a esta mujer, a Agnódice, no nos la matáis. Tal fue la manifestación y tal fue la revuelta que armaron las mujeres, que a partir de ese momento en el Areópago se permitió a las mujeres lo que antes era prohibido. Ahora ya podían ejercer como médicos y podían ejercer como comadronas, y no solo eso, podían también cobrar por sus servicios. Cuando ese reconocimiento se hizo público, ahora fueron los médicos hombres quienes salieron a la calle manifestándose en contra. Pero porque se les iba el negocio, no lograron sus objetivos. Las mujeres sí que lo lograron. ¿Hay algún aspecto científico que demuestre, entre comillas, porque no se demuestra hasta hoy, pero hay algún aspecto científico esgrimido en aquella época que lo diga alguien, y ese alguien, entre otros, es Aristóteles, y que sea esgrimido ese aspecto como la mujer es inferior
por este motivo? Hay varios, pero he tenido que seleccionar. Aristóteles y otros en su época afirman que el tamaño del cerebro de una mujer es más pequeño que el cerebro de un hombre, que la dentadura de una mujer tiene un diente menos que la dentadura de un hombre, con lo fácil que es contar los dientes. Pero os vais a sorprender respecto de la dentadura. Os voy a recordar este dato. Y fijaros lo que se llega a decir. La mujer es un hombre defectuoso y mutilado porque no tiene pene. La mujer está destinada al gineceo. El gineceo es un lugar de tertulia en el que pueden ir las mujeres, no hombres, para hablar de sus guisos, de sus telas, de sus bordados. Un grupo se critica a otro, critican a toda Atenas. Para eso van al gineceo. Y para eso no hace falta que pidan permiso a sus maridos. ¿Verdad que parece que vaya sonando algo tan antiguo a algo actual? ¿Quién rompe con esta regla de no acudir al gineceo? Varias mujeres, pero entre ellas la mujer de Pitágoras. A la derecha tenéis el cuadro de Rafael representando la Academia de Atenas. Y en el recuadro está Pitágoras. Bien, estaba casado con Teano. Teano no acude al gineceo, sale de él. ¿Qué hace Teano, mujer de Pitágoras, en la academia de Pitágoras? Tiene dos tareas. La primera, atender e instruir a aquellos alumnos novicios recién ingresados respecto del orden y de la justicia. Y a estos alumnos se les prohíbe hablar, no pueden pronunciar palabra alguna durante años. Únicamente Teano darles instrucción y se les llama los akusmatikoi. Cuando este alumno ya está suficientemente instruido tanto en orden como en justicia, se le pasa a la siguiente fase, preparatoria y previa a la que emprenderá Pitágoras. Y Teano es la encargada de estos alumnos que ya pueden hablar, ya tienen permiso para hablar, instruirles en un aspecto de la armonía, pero introduciéndolos la armonía a través de las matemáticas, a través de los números. De ahí que a este segundo nivel de alumnos se les llame matematikoi, los hablantes, los matemáticos, los que pueden hablar. Entre muchas instrucciones estaba la que el monocordio es una caja acústica con una cuerda, en la que haciéndola vibrar con diferentes longitudes daba diferentes sonidos. Pues bien, aprendían armonía respecto de esas longitudes. Si era doble era el número 2, triple el número 3, etc. Luego el sonido del número 2, 3, 4, 5 llevaba de determinados acordes que, acompañados de determinadas argumentaciones filosóficas, daban más fuerza y poder a esas argumentaciones. Luego se acompañaba a la argumentación filosófica de la música y de la teoría de los números. Akusmatikoi y matematikoi. Todo esto bajo la supervisión de Teano. Vamos a centrarnos en dos relevantes hechos en el siglo III antes de Cristo. El primero es que Ptolomeo I
un gobernador al servicio de Alejandro Magno, crea la Biblioteca de Alejandría. Hay mucho que contar sobre esta biblioteca, pero básicamente dos detalles. Recabar todos los textos y manuscritos que podían, comprándolos, expropiándolos o copiándolos. Todos los barcos que llegaban a Alejandría se les requisaba todo manuscrito que llevaban, o bien se los compraban o bien los pedían prestados, alquilados para ser copiados. Luego Ptolomeo I dotó a la Biblioteca de Alejandría de una gran cantidad de personas que sabían distintos idiomas y sabían escribir. Por lo tanto, copistas y traductores. Y la Biblioteca de Alejandría llegó a tener una enorme cantidad de manuscritos. Este es un hecho. El segundo, el primer emperador romano cristiano, Constantino I, funda Constantinopla sobre las ruinas de la antigua Bizancio. Destina Alejandría como almacén de trigo para Roma y empieza a trasladar su biblioteca a Constantinopla. A la vez que en Alejandría ocurre un terremoto. Esto propicia el decaimiento de la consideración de Alejandría y el florecimiento de Constantinopla, la actual Estambul. En estas condiciones nace Hipatia de Alejandría. Hipatia, sabemos más de ella por una obra cristiana que por otras. La referencia más fiable y la que más datos objetivos nos da es la Patrología Graeca, que es una obra de unos 150 manuscritos en griego, pero es una obra escrita por autores cristianos. Bien, la actividad de Hipatia es impartir lo que ella llamaba el sofrosine. ¿Qué significa sofrosine? Conocimiento, saber. Todo el conocimiento de la época. Curiosamente, Hipatia cultivó todo tipo de conocimientos a excepción de la medicina. No sabemos por qué. Otro detalle es que Hipatia impartía clase, ¿así se oye bien? Impartía clase a las élites, a personas de clase alta y solamente a varones, no a mujeres. En estas circunstancias se producen 4 herejías, declaradas herejías por el cristianismo y que tienen que ver con el legado y la historia de Hipatia. Breve y rápidamente son estas 4. Los arrianos, que se caracterizan por la negación de la Santísima Trinidad y que afirman que Cristo es un semidios. Los nestorianos, que afirman que Cristo tiene 2 personas, una divina y otra humana, y niegan la teoría hipostática, es decir, niegan la divinidad de Cristo. Los monofisistas dicen que Cristo es un ser andrógino, ni humano, por lo tanto mortal, ni divino. Es otra especie, la llaman andrógino. Y por último, los novacianos no admiten el perdón de los pecados. Quien la hace en vida, la paga en vida. Todo esto está relacionado con 2 poderes. Hipatia está relacionada con el poder civil. Orestes es el delegado del emperador Marco Aurelio. Y Hipatia
tiene gran amistad con Orestes y con otros filósofos de la época, y que habitualmente se reúnen en casa de Orestes para argumentar temas filosóficos. El poder religioso cristiano lo ostenta el patriarca Cirilo, y Cirilo empieza a expropiar todos los bienes, pertenencias y tierras, por lo tanto cosechas, de todas estas, de las personas que profesan cualquiera de estas 4 herejías. ¿Qué ocurre con esto? Que el patriarca Cirilo cada vez se hace más poderoso, está creciendo su ejército, tiene avidez por conquistar más, por expropiar más tierras. Luego le viene muy bien declarar herejías, porque así, en nombre del cristianismo, se apodera de sus pertenencias. Llega un momento en que Cirilo tiene miedo de que Orestes, también con un poderoso ejército, lo invada y someta su imperio al poder político del propio Orestes. Y un día que Hipatia acude a casa de Orestes a una de sus habituales reuniones, Cirilo contrata a unos monjes cristianos del norte de Alejandría, y a la salida de la casa de Orestes la hacen bajar del carro, la introducen en una iglesia cristiana, empiezan a llenarle el cuerpo de cortes con conchas marinas hasta que se desangra. Luego la descuartizan y pasean sus restos por toda Alejandría. A Cirilo lo santificaron y hoy es San Cirilo. Y en el siglo XVI el Papa ordena a Caravaggio que pinte a Santa Catalina de Alejandría, y es en este siglo cuando la Iglesia se inventa un personaje que no ha existido jamás, Catalina de Alejandría, que afirma la Iglesia Católica que murió por defender la fe, cuando realmente Hipatia no murió por ese motivo, fue la fe la que la mató. Caravaggio usó a una prostituta de 17 años como modelo para pintar a Santa Catalina de Alejandría. A esta chica se la conoce con el nombre de Filide Melandroni. Anécdotas de entonces. ¿Qué ocurrió con Hipatia? ¿Por qué armó Hipatia este revuelo? Iba contra el Tetrabiblos, la principal obra de Ptolomeo, de astrología. Ptolomeo convirtió la astronomía en astrología, es decir, interpretando las posiciones de los astros cuando eran o no favorables a la humanidad. Y rechaza de plano la fe, la adivinación y la revelación. Después de Hipatia, queda una sociedad en la que la mujer es heredera de Eva. El engañado por el pecado mortal no fue Adán, sino la mujer. Fue creada en segundo lugar. El número 2. Pitágoras daba al hombre el número 1 y todos los impares. El número 2, por lo tanto, después de, a la mujer y todos los números pares. Y la mujer, por último, debe de permanecer en silencio y obedecer al hombre. Ya tenemos precedentes. ¿Qué ambiente nos encontramos un poco más adelante, entre los siglos X y XIII?
el Papa Urbano II decreta que la filosofía, a partir de ahora, es sierva de la teología. ¿Qué implica eso? Implica que aquello que la Iglesia decreta como palabra sagrada, revelación divina, es lo que se ha de defender. Lo que contraríe es herejía. Por lo tanto, si la filosofía, sabéis que la ciencia era en la antigüedad filosofía. Por lo tanto, si la filosofía intentaba demostrar algo que contradecía a la teología, era perseguida. Se produce bajo el grito de Dios lo quiere las cruzadas, porque el mundo islámico empieza a conquistar Constantinopla, Alejandría, los turcos se hacen con gran parte del territorio. Cirilo, las pertenencias de la Iglesia iban en disminución y prácticamente arrancan las cruzadas desde Francia, básicamente, entre otros países, hacia la conquista de los lugares de Oriente. Esto se decreta y se decide en el famoso concilio de Clermont. Mientras, durante esa época en la que se están produciendo las cruzadas, una pareja romántica, Eloísa de Argenteuil y Pedro Abelardo. ¿Por qué rompen moldes respecto de la Iglesia? Y os los presento. Porque entre ambos se escribían muchas cartas y es lo que nos ha llegado hoy y podemos leerlas. En estas cartas, tanto ella como él, y más Eloísa, habla del deseo sexual. Pero del deseo sexual por afecto, no por perversión. La lujuria bajo el afecto, bajo la institución del matrimonio bendecida, eso sí, por la Iglesia. Daros cuenta de que Eloísa sabía griego, latín, hebreo, filosofía y teología. Precisamente por saber estas lenguas podía leer e interpretar. Y por saber filosofía y teología podía comparar. Y esa comparación, debido a el hablar del deseo y pasión sexual, pero bajo el velo del cristianismo, se le permitía. Así llegamos a la primera descripción que se conoce del orgasmo femenino, y precisamente por una abadesa de convento, Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen era la 10ª de una familia, la 10ª hija. Y como la familia había prometido el diezmo, esta Hildegarda, por ser la 10ª, no había opción, monja de clausura. Pero Hildegarda, en la biblioteca del convento, estudiaba. Tiene obras en las que relata visiones místicas y revelaciones, pero no tiene, a mi juicio, más trascendencia. Lo que sí que es trascendente es que sea una abadesa, la primera mujer que describa un orgasmo femenino. Es curioso, ¿verdad? La obra de Hildegarda básicamente es el título Física, libro de medicina simple, y constituye un tratado de remedios orientales. ¿Recordáis las cruzadas? Esas cruzadas hacen que sabios intelectuales del mundo islámico viajen a Europa, a Centro Europa, y entonces den charlas, conferencias, escriban, y Hildegarda se lo lee todo. Empieza a recopilar todos los remedios que vienen de Oriente, brebajes, infusiones,
todo tipo de remedios. Es la mujer la que incorpora el lúpulo a la elaboración de la cerveza, porque se entera de que en Oriente lo están utilizando e introduce en Alemania el cultivo y la elaboración de la cerveza a través del lúpulo. Gracias a Hildegarda tenemos cerveza con lúpulo. Describe que la salud es el equilibrio entre 4 humores: la bilis negra, la bilis amarilla, el flema y la sangre. Estos son teorías aristotélicas. Y elabora en este libro pues más de 200 recetas. Lo curioso es que después de Hildegarda esto permanece en el olvido, pero en el año 1796 Samuel Hahnemann rescata estas más de 200 recetas y implanta en Suiza, en Alemania y en Francia 3 fábricas, 3 dispensarios de potingues y brebajes y remedios contra todo tipo de enfermedad, creando la medicina naturista y homeopática. Algunas de las recetas que recopiló Hildegarda han sido copiadas por los guionistas de la serie de Harry Potter. Después de ellas, se veta la enseñanza a la mujer. Las monjas tienen acceso al conocimiento, pero en clausura. Las mujeres que no son monjas no tienen acceso a saber. Tienen como misión engendrar, parir y criar. Y ahora entramos en 3 advenimientos del siglo XV. El primero protagonizado por Copérnico y por Colón, demostrando de una vez por todas que la Tierra es esférica y no es plana. Las ideas de la esfericidad de la Tierra fueron rechazadas por prácticamente toda Europa, porque eso no era teología. La teología decía que la Tierra era plana y eso era palabra de Dios. Por lo tanto, Copérnico es rechazado por las universidades, excepto nuestra Universidad de Salamanca, que admite esa idea. Tanto Copérnico como Colón fueron condenados por la Inquisición. El segundo es Antonio de Nebrija. Hace por primera vez una gramática de la lengua castellana, pero el impacto que provocó Antonio de Nebrija no fue solo por la publicación de la gramática de la lengua castellana, acabando con la hegemonía del latín, sino porque descubrió muchos y graves errores de traducción en la Vulgata, la única Biblia que el Vaticano admitía, que la Iglesia admitía como verdadera. También condenado por la Inquisición. Y el tercero, el médico Andrés Vesalio. Este médico acabó con la teoría aristotélica de que la salud es el equilibrio entre 4 humores. También condenado por la Inquisición. Como vemos, hay personas que rompen determinados moldes que hoy vemos como absurdos. En 1453 es conquistada Constantinopla, que estaba bajo dominio turco, y supone el fin de la máxima del Papa Urbano II, que supeditaba la filosofía a la teología. Empieza a dudarse de la palabra sagrada, de la palabra de Dios, de la infalibilidad del Papa.
Con motivo, ya os lo he dicho, de las cruzadas, empiezan a llegar intelectuales a Europa. Y esto hace que la filosofía y la teología se separen, porque hay aspectos que la filosofía demuestra que la teología está equivocada. Y la teología empieza a separarse de la filosofía. Y empieza esta a transformarse en ciencia. Todo esto provoca preguntas y respuestas. ¿Recordáis la afirmación aristotélica de que la mujer tenía un diente menos? Por fin se cuentan y se demuestra que la mujer tiene el mismo número de dientes que el hombre. Empieza a preguntarse la gente, ¿es que el Papa es infalible? Si antes papas han dicho que esta es la palabra de Dios y ahora la filosofía, léase ciencia, demuestra que aquello no es verdad, como la planicie de la Tierra, ¿es que el Papa no es infalible? La mujer continúa siendo rechazada en universidades europeas y, curiosamente, menos en Italia y en España. Y en España, gracias a los reyes católicos. Isabel y Fernando propician la entrada de libros en España, quitando los impuestos tanto a la importación como a la compra, como a la edición de libros. Eso hace que empiecen a entrar a oleadas. Isabel pretendía ser muy culta y se rodeaba de las que entonces se llamaban doctae puellae, mujeres cultas que sabían de todo e iban a la corte a instruir a la propia reina, a sus hijas, a las cortesanas y a las hijas de las cortesanas. Eso sí, las doctae puellae solo instruían a mujeres, como por ejemplo Beatriz Galindo, que a la muerte de los reyes continuó de aldea en aldea instruyendo a las niñas de esas aldeas. Al morir los reyes, el cardenal Cisneros se impone, empieza a reprimir la educación a las mujeres, prohibiéndola. Hace una gran quema de libros en Salamanca y en Granada. Se dice que libros de un valor artístico incalculable, repujados a mano con piel, con cuero, libros en árabe, todos fueron a la hoguera. Se afirmaba que si la mujer estudia es un virago, algo así como un marimacho, un hombre en cuerpo de mujer, un hombre imperfecto, mutilado, como recordáis en la antigüedad. Pero personajes como Fray Luis de León, Teresa de Jesús, el mismo Luis Vives, afirman que si la mujer es cultivada intelectualmente, es un virago. Pero vayamos un poco más cerca. Nuestro querido doctor Gregorio Marañón, que murió en 1960, afirmaba lo mismo. Si la mujer estudia, es una virago. Y los médicos de la década de los 60 en España afirmaban que si la mujer se cultivaba intelectualmente, se le atrofiaban los ovarios. Hoy nos parece una absurdez, cuando no una ridiculez. Pero fijaros el criterio y la veracidad con que se miraba a la mujer. Sin embargo, algunas mujeres, y a pesar de todos estos criterios, rompieron de nuevo moldes. La pregunta es, ¿hay todavía personas que opinan así?
Hay todavía personas que creen que si la mujer se instruye es un virago. Lo grave no es que hayan personas así. Lo grave sería que esas personas tengan poder, sean políticos, sean jueces, sean médicos, profesores. Lo grave es que estas personas estén obligando y manejando los destinos de otras personas bajo estas tremendas ideas. Esto es lo grave, que hoy todavía continúe eso y que un juez emita un fallo o una sentencia en un juicio bajo estas perspectivas. Olivia de Sabuco, en 1587, y os he escrito el principio del texto de la carátula de su obra por lo curioso y por lo osado que es. Fijaros lo que dice: nueva filosofía de la naturaleza del hombre, no conocida ni alcanzada por los grandes filósofos antiguos. Y así continúa. Pero os he redondeado una palabra en la carátula. Si no lo podéis leer, esa palabra es privilegio, con privilegio. Una mujer en el siglo XVI no podía publicar un libro si no era por el permiso de un ministro. Pero aparte de eso, no se le daba permiso si no lo hacía en latín. Olivia de Sabuco, amigos, lo hizo en castellano y encima era mujer. Fijaros el molde que rompió, entre otros, Olivia de Sabuco. Afirmó que la emoción y el pensamiento están en el cerebro, no en el corazón. Eso de que los sentimientos, el pensamiento, el cerebro en el corazón, todo es una teoría, creencia proveniente de la época aristotélica. Era Aristóteles quien decía que el alma está en el corazón. Platón, su maestro, decía que está en el cerebro. Pero esa teoría aristotélica de que todo reside en el corazón y el cerebro de la cabeza está supeditado a la actividad del cerebro, del presunto cerebro del corazón, no es más que eso, una teoría. No se ha podido demostrar. Sí que se ha demostrado la inexistencia de un cerebro en el músculo cardíaco. Bien. Más de Oliva. Olivia rechazó y demostró los errores de las teorías de Aristóteles, y no solo de Aristóteles, de Hipócrates y de médicos como Galeno, llenas de errores y de trampas, como por ejemplo, y la lista sería interminable, la ingesta de mercurio o la ingesta de arsénico para curar enfermedades. Y entre otros, os doy el ejemplo de el uso de estiércol fresco de caballo para aplicarlo encima de una herida abierta para que se cure. Todas estas creencias, errores y trampas, Oliva demostró su falsedad. Pero no fue esto lo más fuerte. Lo más fuerte de Olivia fue que por primera vez afirmó que la fecundación es biseminal. Hace falta un aspecto macho y otro aspecto hembra. ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer no es un mero receptáculo de lo que el hombre le da. No es solo un receptáculo, sino que hace falta la mujer y el hombre biseminal para que una fecundación se lleve a cabo. Esto fue lo que mayor revuelo armó
se cercenaba la libertad de la mujer. Fijaros la frase que en aquella época pronunciaba Mary Astle respecto de la mujer. Mary Astle se preguntaba: si todos los hombres nacen libres como afirma la religión, ¿por qué las mujeres nacen esclavas? Una pregunta muy fácil de contestar. Mary Astle está considerada como la primera feminista de Inglaterra y se manifestaba públicamente en contra de la degradación que la Iglesia aplicaba a la mujer. Llegamos a la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648. En esta guerra, en Alemania, muere más de un tercio de su población. Una gran pérdida para Alemania y también para Europa. En Frankfurt, después de esta guerra, se establece el centro editorial más importante de toda Europa. Y la edición y una feria de libros hace que la mayoría de los libros en Europa se editen, divulguen y publiquen en Frankfurt. En estas condiciones nace María Sibila Merian. ¿Por qué os traigo aquí a María Sibila? Porque otra vez demuestra que los filósofos antiguos no estaban en lo cierto cuando afirmaban que los insectos nacen espontáneamente de aquello que se está pudriendo. No nacen así. María Sibila desde pequeña compraba o adquiría o recogía orugas de todo tipo y las criaba. Y durante muchos años estuvo dibujando y observando todas las fases de una oruga crisálida y luego el insecto adulto. Sin alas la oruga y con alas la mariposa, demostrando que la fecundación se había llevado a cabo por la copulación entre un aspecto macho y otro aspecto hembra. La obra de esta mujer, ahí tenéis 3 fotografías de las muchas que la constituyen, es básicamente grabados y dibujos, en los que, como os he dicho, dibujaba tanto hojas que devoraban los insectos como a los propios insectos en sus distintas fases de larva a insecto adulto. Y la obra de esta mujer fue arrinconada y olvidada. ¿Por qué? Porque no era rica, no era noble, no había tenido hijos y no era esposa ni hija de ningún hombre eminente. Y por ello se apartó su obra. Y gracias a un grupo de estudiantes de biología que, hurgando en las bibliotecas, encontraron su propia obra. Y claro, aquello es un tesoro para los estudiantes de biología. Y empezaron a airearla. Hoy se la conoce gracias a aquel grupo de estudiantes. ¿Os habéis preguntado cómo se introdujo a Isaac Newton en Europa? Pues fue precisamente una mujer quien dio a conocer a Isaac Newton al resto de Europa. Newton era inglés. Francia e Inglaterra estaban muy enemistadas. Por lo tanto, no importa la categoría de Newton, era suficiente con que fuera inglés para ser despreciado. Pero he aquí que Émile de Breteuil, la marquesa de Châtelet, aprendió latín. ¿Para qué? Para traducir la principal obra de Newton, los principios matemáticos de la física natural.
de la filosofía natural. Estos Principia los escribió en latín. Emil aprendió latín para poderlo traducir, pero no solo aprendió latín. Para poder descifrar e interpretar los gráficos, dibujos y los esquemas y las ecuaciones de Isaac Newton, Emil tuvo que estudiar muchos años y tuvo que aprender óptica, geometría, matemáticas, química, física, simbología, porque Isaac Newton era muy aficionado y muy dado a la alquimia y estaba convencido de que la gran obra alquímica se podía llevar a cabo. Hoy sabemos que es errónea esa afirmación, pero gracias a los conocimientos de Isaac Newton, la alquimia alcanzó cotas a las que nunca había llegado. Bien, Emil tuvo que aprender todo esto para poder interpretar correctamente el texto de Isaac Newton. Y gracias a ella y a la publicación conocemos a Newton y empezó a hablarse de Isaac Newton en Europa. Y precisamente fue una mujer. Y no en latín, sino en francés. También Emil impactó en la sociedad, sobre todo en la corte de entonces, porque cuidó de sus 3 hijos, cuando lo normal en una mujer que pertenecía a la nobleza era que como mínimo hasta los 5 años los hijos los criaban las nodrizas y los padres se desentendían completamente de ellos. Y a partir de los 5 o 6 años comenzaban a relacionarse con ellos. Emil rompió, siendo cortesana, rompió con este esquema y cuidó de sus 3 hijos. Pero no solo eso, sino que os he remarcado en rojo que se lavaba con agua, porque en aquella época se entendía que lavarse con agua era perjudicial para la piel. Se lavaba desnuda en un barreño junto a sus criados, y esto era muy mal visto por la nobleza. A pesar de ello, Emil continuó con lo suyo. Debido a que las personas no se lavaban con agua y no lo hacían con frecuencia, cuando lo hacían, se inventaron los perfumes y las pelucas para tapar de la vista el pelo grasiento y maloliente. De ahí que todavía a principios del siglo pasado había gente que se fumigaba el pelo con petróleo puro. Y de Emil dice Immanuel Kant que una mujer así pudiera tener barba, dando a entender que la inteligencia de la mujer al menos es igual a la inteligencia del hombre. Hasta ahora hemos visto una característica de todas las mujeres y me he dejado muchas en el tintero, pero he tenido que elegir. La característica es que prácticamente todas han pertenecido a una élite, a una clase alta. Estaban liberadas de labores domésticas, de familia y del cuidado de la casa y de los hijos. Y podían aprender a leer y escribir y hacer sus cosas, pero no labores domésticas. En la próxima charla veremos un cambio en el que las mujeres que se hacen cargo de sus propias familias son madres y son esposas y llevan la casa,
son también inteligentes y son capaces de sacarse una carrera en una universidad y hacer descubrimientos científicos igual que lo pueden hacer los hombres. Por lo tanto, en la próxima veremos unas cuantas mujeres liberadas, mejor dicho, no liberadas, que asumen las tareas domésticas y que pertenecen a cualquier clase. Entre ellas, por ejemplo, María Curie. El enorme esfuerzo que tuvo que hacer económico y personal para poder estudiar y llegar donde ha llegado. Pero en fin, esa es la próxima historia. Quiero acabar con la afirmación de 3 mujeres que merecen todo reconocimiento y que pueden resumir todo lo que os acabo de exponer. Como conclusión, la primera, Rita Levi Montalcini, despreciada e insultada en público por Silvio Berlusconi. También intentó quitarla de su puesto en la universidad y quitarle y que no fuera premiada Mussolini. Sin embargo, en el 86 se le reconoció un Nobel de Medicina y Fisiología. Fijaros la expresión de Rita. El arte de la guerra ha sido inventado y gestionado por los hombres, pero las descendientes de Eva tenemos una tarea mucho más difícil y constructiva, la de inventar la paz. La de inventar la paz porque la guerra ya está inventada. Esto implica que alguien puede vivir conforme o no respecto de la sociedad en la que vive. Esa conformidad o disconformidad, mirad cómo nos la describe Angela Davis. No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. ¿Encontráis mayor determinación? Tenemos una esperanza a pesar de todo. La esperanza es que en 10.000 años sí que hemos avanzado, pero en los últimos 100 años hemos avanzado mucho más que en los últimos 10.000. La esperanza es que en los próximos 100 años la progresión continúe. Y por último, Rosa Luxemburgo dice: quienes no se mueven no notan sus cadenas. Y como veis, las mujeres que aquí acabamos de presentar, todas se han movido y todas merecen un reconocimiento. Pero esto se quedaría cojo sin un agradecimiento. Si el reconocimiento lo merecen estas y otras muchas mujeres, desde aquí hay que agradecer no a estas, sino a toda mujer, porque merece tanto reconocimiento como estas y otras que no hemos presentado. Tanto reconocimiento como esas mujeres que sí han tenido cierta relevancia social y han propiciado cambios. Por lo tanto, quiero finalizar con ese doble reconocimiento y agradecimiento. Gracias a todas vosotras y gracias a todos por haber asistido. Muchas gracias. Muchas gracias.
Si ahora tenéis, imagino que preguntas no hay porque dudas habrán pocas, ¿no? Pero si tenéis alguna sugerencia o algo a lo que pueda contestar, estoy a vuestra disposición. Muy bien. Creo que está perfectamente claro todo. Os emplazo para la próxima si tenéis a bien acudir. Muchas gracias a todos.